Hoy es el 21 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Ayer concluimos el primer libro de Reyes. Hoy entramos en el segundo, que es una continuación de la historia de los reyes. Comienza con Elías y Eliseo y cómo los dos reinos del norte y del sur siguen saliendo de los caminos de Dios. Vemos la caída de Israel, Ezequías en el reino de Judá, haciendo algo para seguir adelante, Josías, pero al final cae también. Entonces, lo que vemos son cosas que siempre existen en el reino de Dios. Dios hace un pacto, pero tenemos que cumplir los términos del pacto. Siempre hay profetas, pero la gente, igual que los líderes, tiene que escuchar a la palabra profética. Y los dos lados de una moneda, un lado la misericordia de Dios y otro lado el juicio de Dios. Dios es justo y misericordioso, las dos cosas. Entonces, nos conviene tomar en cuenta esto siempre. Segundo de Reyes 1:1 hasta 2:21, o sea, hasta el final del capítulo 2. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás sin duda alguna. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y que le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás sin duda alguna. El rey preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un capitán con 50 soldados a buscarlo. El capitán fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, respondió Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus soldados. Así que el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez el rey envió a un capitán con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él
y le imploró: «Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida». El ángel del Señor ordenó a Elías: «Baja con él, no le tengas miedo». Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: «Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás sin duda alguna». Así fue como murió el rey según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat y rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Capítulo 2. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro?». «Lo sé muy bien, cállense». Elías por su parte volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo repitió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y preguntaron: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro?». «Lo sé muy bien, cállense». Una vez más, Elías dijo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo insistió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en 2 y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?». «Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu», respondió Eliseo. «Has pedido algo difícil», dijo Elías, «pero si logras verme cuando me separan de tu lado, te será concedido, de lo contrario no». Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel», pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en 2. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En cuanto golpeó el agua, el río se partió en 2 y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. «Mira», le dijeron, «aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro.
Quizá el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo, está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó, ¿no les advertí que no fueran? Luego los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráigame una vasija nueva y échenle sal, ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y al arrojar allí la sal exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «Vete, viejo calvo», le gritaban, «vete, viejo calvo». Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De ahí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Hechos 13:42 hasta el 14:7. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a la multitud se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé contestaron valientemente, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes,
para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas noticias. Salmo 139. Al director musical, Salmo de David. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra en la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Oh Dios, si tan solo matara a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan, los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites, los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Proverbios 17, versículos 19, 20 y 21. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca busca que se la rompan. El de corazón perverso jamás prospera. El de lengua engañosa caerá en desgracia. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Muchas veces en esta comunidad yo hablo de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión es como uno ve al mundo. Lamentablemente la cosmovisión humanista que domina mucho del mundo cambia cada rato con la cultura, pero la cosmovisión bíblica está basada en la Biblia y no cambia. Hay un creador, hay un redentor. Dios creó dos sexos, hombre y mujer. Dios estableció el matrimonio. Son cosas que no se cambian por nada. Es la cosmovisión bíblica. Y si quieren, ya tengo un estudio muy a fondo de las cosmovisiones principales del mundo. Pero en este Salmo 133
vemos algo que va contra un pensamiento corriente. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. El niño en el vientre de su mamá es una persona. Y al abortar al niño en el vientre de su madre es asesinato, plenamente de la Biblia. Entonces no podemos dejar que la corriente del mundo nos lleve cambiando la actitud hacia esas cosas. Muchas religiones supuestamente cristianas van cambiando con la corriente del mundo, pero no podemos. Ahora bien, si usted es una mujer que ha tenido un aborto, hay perdón en Cristo Jesús. Dios puede borrar esto como cualquier pecado. Sin embargo, el pecado se confiesa, no se justifica. El mundo ahorita está justificando cosas que van contra la Biblia. Lo que tenemos que hacer es confesar el pecado. Yo he tenido que confesar muchos pecados en mi vida, como todos ustedes. Y pasar por un aborto es un pecado, pero se puede perdonar. Pero no se puede justificar. No podemos ser cambiados por el mundo. A nosotros nos toca cambiar el mundo. Esto se ve en Pablo y Bernabé, y más adelante Silas, siempre compartiendo contra lo que dice el mundo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tus principios son fijos. No queremos apartarnos de ellos por nada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tiene un comentario, petición de oración, una oración, un saludo, a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico para llamar, 55-4170-7522. Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá hay un número telefónico también, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, amados hermanos, hermano Roberto. Tengo una pequeña meditación sobre lo que pasó en el estudio de hoy en Primero de Reyes, último capítulo en cuanto al rey Acab y también la profecía de Elías sobre la muerte de Nabot. Leyendo del capítulo 21, cuando Elías fue a ver a Acab después que mató a Nabot, nos dice que en el verso 19 del capítulo 21, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esto para mí tiene un buen significado, porque vemos aquí en el capítulo de hoy, el 22, cuando lavaron el carro de Elías, dice en el verso 38 de 22 de Primera de Reyes, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Bueno, dos cosas que me parecen muy importantes y de ánimo por nosotros. Primero, ¿quién fue enviado a hablar con Acab? No fueron los otros profetas que nos habían aparecido después que huyó Elías de Jezabel.
fue el mismo Elías que fue llamado a hablar con Acab acerca de lo que había hecho con Nabot. Para mí, lo bueno es que Nabot era fiel hasta la muerte. Y Elías no quiso morir. Quería que Dios lo matara, pero huyó en temor de Jezabel. Nabot no huyó, se quedó. Y es como para mí el Señor llamó a Elías para decirle, mira, yo quiero enseñarle uno que no ha huido, que quedó y pagó el último precio por su fidelidad a Jehová. Y leyendo en Hebreos 11 leemos algo para mí que es precioso, que habla de, no menciona el nombre de Nabot, pero para mí está hablando de él, porque dice en el verso 16 de Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nabot perdió su herencia aquí en la tierra y trataron de conectarle con vergüenza porque lo mataron en el lugar donde las prostitutas se lavan. Pero Dios no se avergüenza de Nabot. Y yo pienso que el galardón celestial de Nabot va a ser más grande del galardón de Elías. Porque Nabot era fiel hasta la muerte y parece que perdió su herencia, pero no lo perdió, porque nos dice que Dios lo ha preparado una ciudad celestial. Solo eso quería compartir. Buenos días, mis amados hermanos.